5 de enero, la Corte Suprema de Justicia inició a recibir los expedientes para elegir a sus 2 representantes, titular y suplente, ante la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026. La ley establece que la Corte Suprema, el organismo ejecutivo, el Congreso de la República, la Universidad San Carlos de Guatemala y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, antes del 14 de abril de este año, deben elegir a 2 representantes, un titular y un suplente, para integrar la nueva Corte de Constitucionalidad. Este 28 de enero, la Corte Suprema publicó una aclaración. En esta indicaron que queda excluido de los documentos a presentar en los expedientes la constancia de no estar afiliados a un partido político, emitida por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Según el vocero del organismo judicial, Mario Sicaviza, la institución hizo la eliminación de ese requisito basado en los artículos 207 y 270 de la Constitución de la República de Guatemala. El artículo 207 dice: requisitos para ser magistrado o juez. Los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados. Y el artículo 270 habla sobre requisitos para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Se requiere llenar los siguientes requisitos: ser guatemalteco de origen, ser abogado colegiado, ser de reconocida honorabilidad y tener por lo menos 15 años de graduación profesional. La fecha límite para entregar los expedientes es el lunes 8 de febrero de este 2021, en un horario de 8 de la mañana a 15 horas con 30 minutos. Bueno, ahí lo tiene usted, ¿no? La disposición que ha hecho el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, eliminar uno de los requisitos. Ahora, esto hay que analizarlo muy bien, Sandy, porque uno se pregunta, ¿es un requisito de ley, es un requisito legal o es un requisito cuasi legal? ¿Y a qué me refiero con esto? A través de todos estos procesos de comisiones de postulación, de todos estos procesos, años y periodos anteriores para elegir a magistrados, han venido surgiendo cuestiones que a veces terminan siendo buenas algunas, malas otras, pero subjetivas al final de cuentas, y se vuelve cuasi una ley el hecho de que, por ejemplo, diga, bueno, que no esté afiliado a un partido político, que yo estoy de acuerdo particularmente que no esté afiliado a ningún partido político, porque puede haber algún tipo de ideología, de interés o algo. Pero si revisamos la Constitución, tampoco es que aparece eso como un requisito sine qua non. Entonces, puede ser también una buena propuesta de la Corte Suprema de Justicia. Y recordemos que este punto ha causado un poco también de polémica por la situación que mencionabas, ¿no? Sí. No tener vínculos con un partido político, pero lo que tú tratabas es un punto también importante de poder analizar, Julio, porque si la Constitución también establece ciertos parámetros, entonces agregar un poco más que tanto nos estamos apegando a la legislación. Y quitarlo o no ver este punto también, entonces, ¿qué tanto puede afectar un proceso? ¿Qué tan grave es esta situación? Yo creo que al final de cuentas, bueno, número uno, el problema que ahora estamos viendo se deriva de procesos anteriores, en los cuales el hecho de venir y decir que no pertenezca a ningún partido político, que parece, como te digo, muy lógico, se ha convertido en una regla, en una costumbre, y la costumbre como fuente de derecho se vuelve cuasi norma. Pero cuando analizamos la Constitución y vemos que esto no es así, entonces tenemos que hacer todavía un análisis más fino. Y este análisis nos llevaría a pensar, bueno, ¿es un derecho humano el poder acceder a estos cargos, elegir y ser electo, así sea por estos medios? Sí, sí lo es, porque al final de cuentas termina estando constituido como ese derecho que te estoy mencionando, tanto en la Constitución como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero, ¿qué tan bueno, qué tan positivo puede ser elegir a un magistrado para la Corte de Constitucionalidad que tenga un claro vínculo político con un partido político? Ahí es donde yo creo que eso tampoco es lo más adecuado. Julio, pero también es importante ver el trasfondo de esto. En realidad es complicado cuando tú dices, bueno, no tienes que estar vinculado a un partido. Y entonces, a la larga, lo que se hace es motivar a la gente que no piense en política, que no se afilie, que no participe, porque no va a poder ser parte de otros procesos que le pueden interesar, por ejemplo. O sea que viéndolo así, pues no debería ser también un impedimento, porque al final de cuentas todos terminamos haciendo políticas. El solo relacionamiento con la familia, con las personas, con quienes nos acompañan en el trabajo y en todos lados en donde estamos, hacen que seamos seres gregarios y seres
seres que hacemos política. Y una de las grandes cualidades negativas, en este caso del guatemalteco, es el no involucramiento en la política como tal. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Los jueces, cuando van a la Corte Suprema de Justicia, ellos tienen una carrera judicial, pero tienen también un claro albedrío y una situación bien definida de si son jueces republicanos o demócratas, y al final de cuentas terminan siendo electos y terminan siendo muy buenos jueces, hay que decirlo. O sea que tampoco, visto desde el otro punto de vista, el hecho de que pertenezcas a una organización política te va a hacer una persona mala per se, porque la política en sí no es mala. Quienes a veces pervierten la política son los seres humanos que la hacen y la convierten en muchas ocasiones en politiquería. El tema aquí es trasfondo en el caso del sistema político, el cual tiene que irse fortaleciendo, porque también la política en nuestro país la satanizamos tanto, Julio. Te dicen político, te dicen corrupto, mañoso. Exactamente. Entonces, por eso después nos justificamos el por qué no hay mucha participación de personas en los procesos electorales, no hay mucha participación y decimos, bueno, están otra vez los mismos, porque no hay personas quienes se quieran animar también a participar, y cuando ves situaciones como estas, donde mejor no me involucro porque entonces me voy a tachar para toda mi vida en cualquier situación que yo pueda enfrentar, pues bueno, también, ¿no? Aquí el punto es de tener esa independencia y separación de funciones y de poderes, ¿no? Sí, Sandy, esto hay que cambiarlo y hay que involucrarse en la política. Vamos, por favor, con los primeros datos que están preparados para usted en este análisis. Y es que para poder participar en este proceso, los interesados deben cumplir con los requisitos que ya conocemos: ser guatemalteco de origen, un abogado colegiado que sea de reconocida honorabilidad, lo cual es el más subjetivo de todos los requisitos, 15 años de graduación profesional y estar en el pleno goce de sus derechos ciudadanos. Ojo, Sandy, porque aquí fíjate esto, estar en el pleno goce de sus derechos ciudadanos y la participación y el involucramiento político termina siendo uno de los derechos ciudadanos. Así que al final de cuentas puede parecer no tan descabellada la situación de la decisión que tomó el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Julio, realmente hay otros requisitos que pueden incluso valorar más que si eres parte de un partido político o no. Sí, un tema muy cuestionado que siempre se ha hecho es, por ejemplo, la honorabilidad. La forma en la que tú puedes determinar si una persona es honorable o no. Es que, ¿cómo ponderas eso? Porque puede ser ante la sociedad una persona que da la impresión de ser honorable, pero puedes, digamos, no a la vista pública, ser cualquier mañoso, probablemente estafador, corrupto, qué sé yo, ¿verdad? Puede ser eso. Entonces, esa reconocida honorabilidad, ¿en qué se basa? En el hecho de que no hayas tenido algún tipo de proceso en lo civil, en lo penal, en lo laboral. También eso llega a ser subjetivo, ¿no? Porque muchas veces, imagínate que tienes un proceso por una situación penal en donde terminaste atropellando a una persona que venía ebria, drogada o algo y se te atravesó a ti. Entonces, la subjetividad de la honorabilidad está peor que el tema de venir y la participación política. Exactamente. Sí. Pero hay más datos para poder ampliar entonces sobre este tema, un requisito eliminado por la Corte Suprema de Justicia. Con mucho gusto, Sandy, claro que sí. La Corte Suprema de Justicia, interpretando la Constitución, entonces decidió anular el requisito que se lo sacaron en algún momento de la manga antecesores de no pertenecer a ningún partido político. Esto podría representar para algunos algún peligro de que a las Cortes no lleguen personas idóneas, sino las políticamente más fuertes. Sin embargo, sectores también distintos argumentan que los cambios simplemente están basados en ley y sobre todo en la Constitución, artículo 207, artículo 270. Y sí, señores, por favor revísenlo, y la verdad que así es. La mejor de las propuestas para nombrar a las personas más idóneas, Sandy, a tan alto cargo, es buscar dentro de quienes, por ejemplo, poseen la experiencia judicial. Si vas a llegar a ser magistrado, yo sí creería que más que una honorabilidad, que más que pertenecer o no a un partido político, debería de ser, fuera de ser abogado y notario, obviamente, un requisito sine qua non, el hecho de que tengas experiencia en la judicatura, en impartir la ley, en impartir la justicia, en conocerla, o en todo caso, un requisito podría ser, si no es ese, el haber sido por X cantidad de años, 10 o 15 años, catedrático universitario de materias tan importantes como en este caso el derecho constitucional o el derecho penal, porque estás enseñando lo que después vas a aplicar en la práctica. Son requisitos fundamentales, Julio, que se pueden establecer, la experiencia que se pueda tener y el conocimiento, estoy de acuerdo contigo, en materia constitucional. Porque al final ese es el trabajo que se va a realizar. No solamente es ser magistrado, es sentarse y decir sí o no.
tienen que hacer un análisis profundo y sobre todo procurar la defensa de la Constitución. Totalmente de acuerdo. Así que ahí está. ¿Te parece, Sandy, si vamos a una pausa comercial? Vamos a la pausa, pero regresando hablemos del presupuesto 2021, ¿te parece? Me parece muy bien. Entonces, por favor, no cambie porque hay otros dos temas para el análisis. Nosotros somos A la Medida.